Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ivito y aquí en esta oportunidad estamos en la Academia Élite con los chicos de Biomédicas que me están permitiendo grabar este video, así que un fuerte saludo para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a recordar de una forma muy breve una parte importante del tubo digestivo, ¿no? En el tema sistema digestivo hablamos de glándulas anexas, ahí hablamos de glándulas salivales, hablamos de hígado, hablamos de vesícula, páncreas, pero luego hablamos del tubo digestivo, en donde vamos a recordar que el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano, ¿verdad? Recordando también que hay una boca primitiva denominada estomodeo y existe un ano primitivo llamado proctodeo. Mira, quizás estos datos son importantes que tú los recuerdes. Existe una boca primitiva llamada estomodeo, y existe un ano primitivo llamado proctodeo. Y entonces quizás tú has escuchado la carrera llamada estomatología. ¿Y qué es la estomatología? Es la ciencia en salud que estudia la cavidad oral, la boca, y todos sus componentes. O sea, el odontólogo. ¿Me dejé entender? Sino que tú tienes la idea de odontólogo que estudia dientes nomás. Pero el odontólogo también estudia el paladar, la mucosa oral, la lengua, craniolingual, etc. ¿Ok? Y el ano, habrás escuchado la proctología o una endoscopia llamada proctoscopía, que es el estudio del ano. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque es el ano primitivo. ¿Ya? Entonces, con esta premisa decimos que el tubo digestivo tiene componentes como la boca, tiene componentes como la faringe, ¿verdad? Tiene componente como el esófago, tiene componente al estómago, ¿verdad? Pero eso ya se realizó quizás en otro video si lo revisas, pero hoy vamos a hablar de la parte final del tubo digestivo. ¿Y cuál es? Los intestinos, las llamadas vísceras, ¿entendido? Tenemos dos intestinos, llamado el intestino delgado y tenemos el intestino grueso. Al intestino grueso le llaman colon. Diferencias entre ellos. El intestino delgado, ¿dónde inicia? El intestino delgado va a iniciar cuando termina el píloro. Cuando termina el píloro. ¿Dónde inicia el intestino grueso? Donde termina el intestino delgado. ¿Y cuál es? Eso se llama la válvula. ¿Cómo se llama, chico, la válvula? La válvula ileocecal. ¿De quién? De Bowing, ¿verdad? La válvula ileocecal de Bowing, que aproximadamente está por acá. Mira, y este es su inicio, que estaría acá aproximadamente. ¿Dónde termina el intestino delgado? Justamente el intestino delgado termina en la válvula ileocecal. En la válvula, ¿verdad? Válvula ileocecal de Bowing. Ahí termina. Antiguamente llamada la válvula de Boticario, porque es una zona en donde se producía gran cantidad de antibióticos, debido a que nosotros éramos carroñeros, comíamos alimentos putrefactos, ¿verdad?, llenos de bacterias, entonces el intestino tenía que defendernos. Actualmente ya no consumimos ese tipo de alimentos, ¿verdad? Por eso que ya es una parte rudimentaria de nuestro cuerpo esta válvula del Boticario, ¿entendido? Válvula ileocecal de Bowing, ya está. Pero ¿en dónde termina el intestino grueso? El intestino grueso termina en el ano. No te vayas a olvidar. Entonces yo quiero que tú me ayudes, ¿ok? Quiero que tú me ayudes. ¿Dónde inicia el intestino delgado? En el píloro. ¿Dónde inicia el intestino grueso? Válvula ileocecal de Bowing. ¿Dónde termina el intestino delgado? En la válvula ileocecal de Bowing. ¿Dónde termina el intestino grueso? En el ano. Entonces creo que ya quedó claro. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ambos? Porque ambos tienen componentes distintos, mira, son diferentes. El intestino delgado tiene tres componentes. Los libros tradicionales de anatomía y fisiología mencionan de solo dos componentes, y tú lo habrás leído: el famoso duodeno, que es uno, y el yeyuno ilio. Yo te voy a explicar por qué son tres, ¿ok? Uno es el duodeno, el primero, el más corto, sigue el yeyuno y luego viene el ilio. Ahora, ¿por qué los separamos? Porque definitivamente ellos son diferentes. Pero ¿por qué hay libros tradicionales que no los separan? Porque anatómicamente
¿ok? Anatómicamente no hay un corte en el que yo diga hasta aquí es el yeyuno y aquí empieza el ilion. A diferencia del duodeno que sí. El duodeno sí tiene un corte anatómico. Pregunta de examen: ¿cómo se llama el reparo anatómico que separa duodeno de yeyuno ilion? ¿Alguien? ¿Nada? Acá está, mira. Justo está acá. Aquí se forma un ángulo. Aquí está, mira. Aquí se forma un ángulo. Y este ángulo tiene un nombre. ¿Cómo se llama el ángulo, saben? ¿Recuerdan? Este tiene un nombre. ¿Cómo se llama este ángulo? Sí lo recuerdo, yo sé que sí lo recuerdo. Este ángulo se llama el ángulo de Treis. El ángulo de Treis. Este ángulo de Treis es el reparo anatómico para separar al duodeno del yeyuno ilion. En cambio, el yeyuno ilion no tiene una separación anatómica como tal. Por eso que los libros dicen yeyuno, ilion y el duodeno. No sé si me estoy dejando entender. Pero histológicamente sí tienen diferencias. El duodeno muy diferente del yeyuno, muy diferente del ilion. Por eso que ahí tenemos la gran diferencia histológica. Ok, profesor, ¿y cuáles son los componentes que tiene el intestino grueso? Pues el intestino grueso tiene 6 componentes que tú tienes que recordar. El primer componente se va a llamar el ciego, y que es esta porción más dilatada, por eso lo voy a poner número 1, que es el ciego, la porción más dilatada que tiene el intestino grueso, ¿ok? Pero el ciego viene acompañado de su lazarillo, ¿te acuerdas? El lazarillo de Tormes, ¿te acuerdas? El lazarillo tuvo uno de sus amos aún. ¿Y qué es un lazarillo? Es aquella persona que ayuda o guía, ¿verdad? ¿A quién? A las personas que son invidentes. Entonces yo digo, el ciego siempre está con su lazarillo. ¿Cómo se llama el lazarillo de este ciego? Se llama la apéndice secal. No te olvides, la apéndice secal está pegado acá. Y esta estructura en forma de colita se llama apéndice secal. Doctor, a mí una vez me dolía tanto en esa zona llamada, ¿dónde se localiza la apéndice secal, chicos? Muy bien, se localiza en la fosa ilíaca, ¿derecha o izquierda? Derecha. Fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca de la derecha. Entonces, el dolor, ¿verdad? La mayoría de personas que han sufrido de apendicitis refieren la migración de un dolor que empieza en la boca del estómago, en el epigastrio, dolor que luego se va al mesogastro, al ombligo, y luego se localiza después de 12 horas en la fosa ilíaca derecha. Esa es la migración clásica de dolor de apendicitis. Esta apéndice se inflama por obstrucción linfática y tenemos que operar. Toda apendicitis se opera, salvo que tu mismo cuerpo lo cubra, y eso se va a llamar plastrón apendicular. Quiere decir que existe una membrana. ¿Te acuerdas cómo se llama la membrana que cubre los intestinos? Eso sí tienes que saberlo. ¿Cómo se llama la membrana que cubre los intestinos? A ver, chicos, vamos, recuerden, ¿cómo se llama? Es una serosa, es una de las 3 serosas que tiene el cuerpo. ¿Cómo se llama esta membrana? Ya te doy iniciales. Empieza con peri y termina en toneo. Bien, muchachos, bien para adivinar. Peritoneo. Este peritoneo envuelve a todos los intestinos, por eso que es la serosa que cubre la cavidad abdominal. ¿Entendido? Listo. Entonces, primera porción, ciego y su apéndice. Ok. ¿Cuál es la segunda porción? ¿Se acuerdan? Vamos, dígame la segunda porción, que es esta de acá. ¿Cuál es la segunda porción? Dígame. El llamado colon ascendente. Muy bien, chicos, muy bien. Dime, ¿cuál sería la tercera posición? Excelente. No. 3. ¿Cómo se llamaría? El colon transverso. El colon transverso. Muy bien. ¿Cuál sería la cuarta posición? ¿Cómo se llama la cuarta posición, chicos? ¿Esa de acá? Muy bien, se llama el colon descendente, ¿no? 4. Colon descendente. Muy bien, hasta ahí chévere. ¿Quién es la quinta posición? El quinto componente. El llamado colon sigmoideo, ¿no? El colon sigmoides o sigmoideo. Y por último, el elemento 6, que es este de acá, ¿cómo se va a llamar? El recto, ¿no? El recto. En el recto tiene su ampolla rectal, y esta ampolla rectal
es justamente el depósito de las heces. Cuando nos alimentamos, producto de esa alimentación, van los nutrientes a la sangre, pero el residuo se va hacia la ampolla rectal. Profesor, ¿y cómo sé yo cuando quiero evacuar, cuando quiero defecar? Pues sencillo, los nervios sacros que están aquí, los nervios sacros que están inervando a esa zona, se estimulan por distensión del recto, avisan a nuestra médula y nuestra médula te avisa que quieres ir al baño. Ya dependerá qué tanto control del esfínter tienes, porque hay personas que pueden tolerar ese esfínter, pero hay personas que no toleran mucho y tienen que ir rápidamente al baño. No, eso se llama educar a nuestros esfínteres, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nosotros hiciéramos una endoscopía, a todos nos vamos a encontrar ese es en nuestra ampolla rectal. Profesor, pero no quiero ir al baño. Sí, porque la distensión de esta ampolla no supera el umbral para que tú puedas defecar. Solo hay un líquido que sí te lleva corriendo al baño, que es las heces líquidas. Cuando una persona tiene diarrea, ahí sí no hay esfínter que tolere y tienes que, así como mi amiga que se fue rápidamente al baño, ¿verdad? No la señales, ¿eh? No la vayas a señalar, pero es ella. ¿Ya? Entonces, mira la importancia de conocer esto. Profesor, ¿y qué pasa con las personas que que defecan una vez a la semana, 2 veces a la semana? Son aquellas personas que puede haber dos razones. Uno, alimentación poca en fibra. Son aquellas personas que no comen fibra, no comen vegetales, verduras, frutas. ¿Ok? Y la otra razón es de aquellas personas que ya tienen un tránsito intestinal lento. Quiere decir que su intestino por sí es lento, no se moviliza y como que los deja acá estacionados. Entonces, evacuarlos es complicado. ¿Me dejo entender? Y hay una razón fisiológica, el embarazo. La gestación también genera que esta ampolla rectal no cumpla su función adecuadamente, por eso que la mayoría de gestantes terminan siendo estreñidas. Mira cuántas causas fisiológicas y normales para. Profesor, ¿habrá alguna causa que genere estreñimiento? Sí, pero eso se llama ilion paralítico. Quiere decir que todo el intestino se paraliza de una u otra forma, producto de una cirugía, producto de un accidente de tránsito, y ya el tránsito se obstruye y eso tenemos que ayudar a evacuar. Por eso que hay bastantes elementos o fármacos que ayudan a la evacuación, ¿no? Un montón para no mencionar nombres porque si no es un poco complicado. Pero eso sí, se tiene que ayudar, ojo, con receta médica, siempre evaluación previa, porque puede ser una obstrucción mecánica y lo que vas a generar es que se pueda lesionar alguna víscera, así que hay que siempre tener cuidado. Chicos, entonces, finalmente, ¿cuántos componentes tiene el intestino delgado? 3. ¿Cuáles son? Vamos, ayúdame. Duodeno, duodeno, hilo. ¿Cuántos componentes tiene el intestino grueso? ¿Me ayudas? Ciego y apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el colon sigmoideo, recto más su ampolla rectal. Hasta ahí tenemos la comparación siempre de estos intestinos. Ahora, ¿cuál es el tamaño del intestino delgado? Se dice que cuando una persona está vivo, o sea, una persona viva, el intestino en una persona viva mide de 6 hasta 7 metros. De 6 a 7 metros aproximadamente. Pero cuando una persona está muerta, o sea, en un cadáver, esto aumenta de 2 a 3 metros más. Algunos dicen hasta 5 más. Por eso decimos que es de 10 a 12 metros. Si tú dirás, profesor, ¿por qué? Porque una persona que está con vida, su intestino mide de 6 a 7, y una persona cuando ya fallece, su intestino mide de 10 a 12. ¿Quién me dice la respuesta? O sea, cuando vamos a morir, ¿nos va a crecer el intestino o también otras cosas nos crecen? No se sabe. No se sabe, dice mi amigo. No, sí se sabe. Lo que crece, más que crecer, existe que... ¿Tú has escuchado el término tonicidad? ¿Tú has escuchado el término tonicidad muscular? Se has escuchado, yo te lo he enseñado. Y si no, revisa el video en el tejido muscular y ahí están las características y propiedades de los músculos. Claro, ¿cuántas propiedades tiene el músculo? Tiene 5. Contractibilidad, excitabilidad, elasticidad, tonicidad y extensibilidad. Son las 5. Repito, contractibilidad, excitabilidad, elasticidad, tonicidad y la extensibilidad. 5 propiedades que tiene el músculo. ¿Qué es la tonicidad? Estado de semi-contracto. Entonces, si el músculo está semi-contraído,
Cuando una persona muere, pierde la semicontracción, se relaja totalmente, por eso aumenta el tamaño. Es más, por eso que dicen, ven, mira, el cadáver hoy creció, ¿no? ¿Por qué si mi abuelito era de este tamaño, por qué la caja es de este tamaño? ¿Por qué? Porque como los músculos están contraídos, y ya cuando se muere, pues pierde esta contracción y vuelve al tamaño original. No sé si me dejo entender, ¿ya? Entonces, esa es la razón. Pierde la tonicidad, por eso que el intestino aumenta de tamaño. Profesor, la histología de ambos, porque esta histología es para ambos intestinos. Decimos que tiene 4 capas histológicas el intestino, tanto el delgado como el grueso. Y en su histología decimos que vamos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Vamos a ir en esas capas. Quiere decir que cuando a ti te pregunten, ordena las capas histológicas del tubo digestivo, lo vamos a ver de afuera hacia adentro. Cuidado si te dicen de adentro hacia afuera, o sea, sería el orden contrario. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la capa más externa, en otras palabras, de la histología del intestino? Pues es ¿cuál es? La famosa serosa. La serosa. ¿Sí? La serosa. ¿Y qué es la serosa? La serosa es una capa externa, ojo, capa externa, que está relacionado con quién, chicos, con la membrana que cubre a todos los intestinos. ¿Cómo se llama la membrana que cubre? El peritoneo. Y este peritoneo, pregunta de examen, tiene un epitelio. ¿Cuál es el epitelio del peritoneo? Simple. Es epitelio, muy bien, simple, plano. Epitelio simple, plano. Ese es el epitelio que tiene nuestro intestino en su peritoneo. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿cuál es la segunda capa? La segunda capa es la capa muscular. La capa muscular. En esta capa muscular, obviamente, nosotros vamos a tener ¿a quién? Vamos a tener músculo liso, muchachos. Músculo liso. Pregunta, ¿el músculo liso es igual que el músculo esquelético, sí o no? ¿Tú qué dices? ¿El músculo liso es igual que el músculo esquelético? No, son diferentes. ¿Por qué? Porque el músculo liso no tiene estrías, no tiene troponina, sino calmodulina, su contracción es involuntaria y no se tetaniza, sino sufre el famoso cólico. Por eso es que cuando nosotros tenemos algún proceso digestivo, ¿qué ocurre con nuestros intestinos? Se retuercen y generan el famoso cólico o dolor abdominal. ¿Alguien sufrió de apendicitis? ¿Alguien sufrió de apendicitis? ¿Qué tan rico el dolor, no? Es bien rico el dolor, justamente producto de la contracción de este músculo liso. ¿Ok? Profe, ya. Pero es verdad que el músculo, la capa muscular tiene 2 capas, sí. Y es una pregunta clásica de examen de admisión. ¿Cuál es la pregunta clásica de examen de admisión? Tú dices, el famoso SILE, ¿no? El famoso SILE. Profesor, ¿qué significa SILE? ¿Qué significa SILE? Y no sé si ahí tú tienes. ¿Qué significa SILE? Vamos, ayúdenme. ¿Qué significa SILE? ¿Alguien sabe? Muy bien, una capa circular. Una capa circular. ¿Y esta capa circular cómo es, chicos? Interna, muy bien. Y una capa longitudinal. Y esta longitudinal es externa, ¿no? Muy bien. Así es la distribución de la capa muscular. Luego vamos a tener una tercera capa, llamada la capa submucosa. La capa submucosa. Y en esta capa submucosa, chicos, sí es importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en la capa submucosa vamos a presentar nosotros por lo menos 3 estructuras que tú no debes de olvidar. Por lo menos 3 estructuras que tú no puedes olvidar. La primera estructura se llama las glándulas de Brunner, ¿sí? Las glándulas de Brunner. ¿Qué son las glándulas de Brunner? Son glándulas que producen moco alcalino. Ojo, y este moco alcalino sirve para neutralizar el alimento ácido que viene del estómago. Entonces, ¿dónde se localiza la glándula de Brunner? Se localiza en el duodeno, no se vayan a olvidar. Miren, no se vayan a olvidar, ¿sí? Ojo, no se vayan a olvidar. Brunner se localiza en el duodeno, en la capa submucosa, y produce moco alcalino para neutralizar al famoso quimo. Para neutralizar al famoso quimo. Profesor, ¿qué más tenemos en la capa submucosa? Vamos a tener a los famosos placas de Peyer. Las placas de Peyer son nódulos linfáticos. Son nódulos linfáticos.
¿En dónde se localizan estos nódulos linfáticos? Se van a localizar en el ilium, básicamente acá, en el ilium, ¿sí? Antiguamente, como les dije, servía para cubrirnos de las bacterias. Y por último, tenemos la capa final, la capa mucosa. Y en esta capa mucosa, muchachos, en la capa mucosa, ¿sí? En la capa mucosa nosotros vamos a tener, las siguientes características. Vamos a tener un epitelio. ¿Cómo se llama el epitelio de los intestinos? El epitelio es simple, cilíndrico, ¿verdad? Cilíndrico, ¿qué más? Cilíndrico, ciliado. Ciliado. Algunos le llaman con microvellosidades. Microvellosidades. Sí, con microvellosidades. Obviamente, esta microvellosidad, ¿para qué sirve? Sirve para que nosotros podamos absorber los nutrientes. Y acá también, acá hay parte de microvellosidad. Sí, porque aquí también se absorbe. ¿Qué se absorbe? Vitaminas. La vitamina K, sobre todo, la vitamina D. ¿Qué se absorbe acá? Se absorbe agua, se absorbe electrolitos. Por eso que cuando la ampolla rectal recibe las heces semisólidas, ya se le quita agua. Y es por eso que cuanto más tiempo pasan las heces en tu ampolla rectal, más duras se ponen, porque más agua le estás sacando. Y es la razón por la cuando a veces llega un paciente a consulta y te dice, doctor, yo tengo una rutina defecatoria de una vez a la semana, y uno le pregunta, ¿y de qué consistencia salen esas heces? Me dicen, doctor, parece piedra, parece que estoy botando ripio. Duro. Claro, una semana esas heces ahí no tienen agua, están deshidratadas. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso ahí viene el famoso principio de los supositorios de glicerina. ¿Qué hace el supositorio de glicerina? Hidratar esas heces para que salgan. Ese es el fundamento. Pero hay otros fármacos también que ahora reblandecen esas heces, o sea, evitan que se absorba el agua para que así puedan salir sin ninguna dificultad. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí no sé si se entendió la diferencia entre ellos, ¿no? Profesor, ¿y cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño del intestino grueso? Pues de 1,5 metros a 2 metros aproximadamente. ¿Ya? Listo. Ahora, para terminar esta parte del video, vamos a ver cuáles son las características propias de cada una de ellas. Primero, el duodeno es importante. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente 25 centímetros. 25 centímetros. Es más, le llaman duodeno porque decían que mide 12 pulgadas. 12 pulgadas aproximadamente 25 centímetros. Este duodeno tiene 4 porciones. Presenta 4 porciones. Y las porciones, chicos, del duodeno están así. La porción número 1, la porción número 2, la porción número 3 y la porción número 4. Cada una de esas porciones tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de cada una de esas porciones? Le voy a poner de rojo la porción 2 porque es la más importante. ¿Ok? Decimos, la primera porción. ¿Cómo se llama la primera porción? Se llama bulbo. ¿Sí? Se llama bulbo. La segunda porción, la más importante, se llama descendente. Descendente. La tercera porción se va a denominar horizontal o transversal. Horizontal o transversa, ¿no? Horizontal. Y la última porción, esta cuarta, se llama ascendente. Ascendente. Y con eso ya tenemos nosotros las 4 porciones del duodeno. Ok, profesor, este duodeno, ¿qué características va a tener? Aparte de sus porciones, que él en la porción descendente, adquiere, ¿qué cosa? La famosa vía biliar. Y la vía biliar no es nada más que la desembocadura del cubo de la bilis, de la vesícula, de los cubos hepáticos, del hígado y de los cubos pancreáticos del páncreas. ¿Entendido? Es decir, en la segunda porción desembocan todos ellos y vamos a verlo, mira. Para empezar, ¿cómo se llama el orificio por donde desemboca la vía biliar? Mira, ahí se ve el orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Se llama la famosa ampolla de ¿qué, chicos? Muy bien, la ampolla de Barter. No griten, no griten. La ampolla de Barter. Ahí la tenemos. La ampolla de Barter, ¿dónde se localiza? Pregunta examen, segunda porción del duodeno. Esa es la respuesta.
¿Dónde se localiza la ampolla váter? Segunda porción del duodeno. Listo. Si te dicen la porción descendente, verdadero. Si te dicen porción horizontal, falso. ¿Por qué? Porque desemboca en la descendente. Es más, si tú quieres un poquito más de nivel, en la carúncula mayor, la carúncula mayor o mayor es el lugar donde está la ampolla de váter. ¿Y dónde está la carúncula mayor? En la segunda porción del duodeno. Sigue apareciendo eso. ¿Quién desemboca ahí? Ahí desembocan estos dos conductos. Mira, este conducto que está aquí, llamado conducto colédoco, el famoso colédoco, y este conducto que está aquí, estos dos conductos, mira, ellos dos desembocan en la ampolla. ¿Cómo se llama? El conducto de Wirsum. El conducto de Wirsum. Y Wirsum es del páncreas, por eso se llama conducto pancreático de Wirsum. ¿Ok? Profe, ¿y quién forma el colédoco? El colédoco va a estar formado por dos conductos si tú sigues tu recorrido. Si tú sigues tu recorrido, tienes a este conducto que viene de aquí. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cómo se llama esta zona, chicos? La vesícula, entonces se llama conducto cístico. El conducto cístico le pertenece a la vesícula. Esta es la vesícula biliar. Vesícula biliar. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo se llama el conducto de la vesícula biliar? Respuesta, conducto cístico. Y el conducto cístico se une con este otro conducto. ¿Cómo se llama este conducto que viene aquí? Se llama conducto hepático común. Quiere decir que es un conducto, ¿de dónde viene, chicos? Del hígado, pues, ¿no? Del hígado. Entonces, el conducto hepático común se une con el conducto cístico y ¿qué me forma? Ahora, ¿qué me forma? El conducto colédoco. Y el colédoco se une con el Wilson y ¿dónde desembocan? En ampolla de váter. ¿Dónde ocurre esto? En el duodeno, yeyuno, en el ilio. En el duodeno. ¿En qué porción? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta? ¿En la carúncula mayor o en la carúncula menor? En la carúncula mayor. Mira, todo esto es la vía biliar. Es decir, cuando una persona padece de un dolor agudo en la zona llamada hipocondrio derecho, ¿verdad? Y le hacemos un análisis y encontramos sus bilirrubinas altas, la persona está histérica, o sea, amarilla, lo más probable es que se estén formando o que la vesícula biliar esté contraída y no está dejando pasar la bilis. Ya sea por una contracción propia de su musculatura o por un cálculo de la vesícula biliar. Lo que tenemos que hacer, dos cosas. Bajamos la inflamación de la vesícula o si encontramos piedras, ¿qué tenemos que hacer? Extirparlas. Mandamos referencia o una interconsulta a cirugía general, viene el cirujano y evalúa extraer la vesícula, ya sea por el corte abierto convencional, o sea, hacemos un corte en esa zona con el bisturí, abrimos hasta la vesícula, sacamos la vesícula y cosemos todo, o a través de una cirugía laparoscópica, que es meter una cámara por el ombligo, ¿sí? Unos traductores por la parte de los flancos y empezar a operar sin cortar nada afuera. Y cortamos, y en la vesícula la sacamos por el ombligo. Esa es la cirugía laparoscópica, ¿ok? Colelap se llama, cirugía laparoscópica de la vesícula. Listo, chicos, ese es duodeno y aquí lo tenemos. El yeyuno hilo. ¿Qué característica tiene el yeyuno hilo? Pues el yeyuno es la parte del intestino delgado que realiza mayor absorción. ¿Por qué? Porque el yeyuno se caracteriza por tres cosas. Número uno, vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. No te vayas a olvidar. Las vellosidades intestinales están en el yeyuno en mayor porcentaje. Segundo, las famosas válvulas conniventes de Kerkring. Válvulas de Kerkring, ¿sí? Pregunta de examen, válvulas de Kerkring. Y tercer elemento, las microvellosidades. Microvellosidades. Y ahí tenemos los tres componentes que caracterizan al yeyuno. ¿Ok? Caracterizan al yeyuno. ¿Y el ilio por qué se caracteriza? Porque en el ilio vamos a ver las famosas placas de Peyer. Las placas de Peyer, como les había mencionado minutos anterior, son nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos que nos servían ¿para qué?
para nosotros poder matar bacterias cuando nosotros nos alimentamos con estas sustancias tóxicas o putrefactas. ¿Ok? Listo, muchachos. Eso sería intestino delgado. Profesor, quiere decir que el modelo es esto y esto es el yeyuno hilo. Sí, ya le dije, no hay una estructura anatómica que lo separe, pero sí tiene una parte final. ¿Te acuerdas cómo se llama la parte final del intestino delgado? ¿Cómo se llama esto? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaba? Válvula ileocecal. Válvula ileocecal. Ya está. Intestino delgado. Y el intestino grueso tenemos que rematarlo diciendo que él presenta tres características que lo hacen único. Primero, ¿cuál es su función? La función del intestino grueso es, número uno, almacenar heces. Almacenar heces. Pero no solamente almacenar heces, sino también tener la famosa flora probiótica. Flora probiótica. ¿Sí? Tú has escuchado que cuando una persona tiene deposiciones líquidas e infección, después le tienen que dar unos probióticos para restaurar su flora, dicen, intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se encargan de producir vitaminas, la vitamina K sobre todo, ¿ok? ¿Y para qué sirve la vitamina K? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas para qué era la vitamina K? Para que se absorba junto con la cianocobalamina y no te dé la famosa anemia perniciosa. Y también para que existan los factores K dependientes en el hígado, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Profesor, y solamente eso, sino también absorbe agua. Absorbe agua. Ya no te vayas a olvidar, el agüita se absorbe aquí. ¿Cuáles son las tres características que lo diferencian del intestino delgado? Pues aquí tú las vas a ver. Mira, número uno, las famosas austras. ¿Qué son las austras? Estas especies de bolitas que tienen, mira, 1, 2, 3, estas entraditas se llaman austras, ¿ya? Mira, cada una de esas se llaman austras. El intestino delgado no tiene austras. Número 2, las famosas tenias cólicas. ¿Qué son las tenias cólicas? Ojo, pregunta de examen, solo las tiene el intestino grueso. Son estas estructuras de moradito, mira, estas que parecen tres líneas, que parece que fuera el intestino marca Adidas, mira, las tres líneas, esto se llama las tenias cólicas. Tenias cólicas. Pero date cuenta de algo, las tenias cólicas no están en el ciego, no sé si alguien se dio cuenta, el ciego no tiene tenias cólicas y tampoco el colon sigmoide ni el recto. O sea, las tenias cólicas prácticamente están en el intestino, pero ¿qué son? Músculo liso. O sea, ellas permiten que el intestino grueso se contraiga justamente para avanzar en el bolo de heces. ¿Se entendió? Ellas se contraen y hacen que las heces vayan avanzando en dirección hacia el ano. ¿Entendido? Y por último presenta las apéndices epiploicos. Los apéndices epiploicos son unas estructuras tipo grasa con tejido linfoide, aquí están, mira, que están colgando por las tenias cólicas y que sirven para producir algún tipo de antibiótico. Bueno, muchachos, eso sería todo en cuanto a este pequeño video de repaso de los intestinos, diferencias. Espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. Quiero terminar este corto video, anunciándoles a todos los chicos que siempre adquieren los materiales de mi canal, que ya salió la versión del libro del año 2023, que viene incluido con esta bolsita. Si tú deseas adquirir el libro que tú ya conoces, libro que es resumen de libros de medicina, que te va a servir si tú tienes algún examen práctico en anatomía, histología, embriología o fisiología, te va a servir. Lo puedes adquirir a los números que aparecen en la bolsita o simplemente me escribes al canal y nosotros nos ponemos en contacto. El envío, por si acaso, solamente es nacional, todavía no es internacional. ¿Ya? Chicos, bueno, y finalmente también agradecer a nuestro amigo camarógrafo que ha padecido cerca de 1 hora para grabar esto. ¿Cierto? Un fuerte aplauso para nuestro camarógrafo. A los chicos de la Academia Élite que siempre están atentos a la clase y sobre todo suscríbanse, compartan este canal y dejen sus comentarios y ese fuerte like. Muchas gracias, muchachos. Hasta el próximo video.